Hola, en este video vamos a estudiar el valor medio de una función integrable. Para eso vamos a definir lo que es eso y luego vamos a demostrar algunos teoremas para funciones continuas en particular. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir el valor medio como sea f una función del intervalo cerrado a, b integrable en ese intervalo. Se llama el valor medio de la función al número real 1 partido por el largo del intervalo por la integral de f entre a y b. A ese número lo anotamos como f barra o como este símbolo. Por ejemplo, si queremos calcular el valor medio de la función seno en el intervalo 0pi, sería 1 partido por el largo del intervalo, la integral entre 0 y pi del seno de x. La primitiva del seno es menos coseno, evaluando entre pi y 0 resulta 0. Menos 1, evaluado el coseno de pi, menos el coseno de 0, que es 1, y eso resulta 2 partido por pi. Bien, ahora demostraremos que para el caso particular de una función continua, el valor medio es alcanzado por algún f de alguien en el intervalo a, b, donde el intervalo a, b es el intervalo de definición de la función. Bien, como les decía, vamos a demostrar el teorema que para las funciones continuas el valor medio de una función es exactamente f de alguien. El teorema enunciado precisamente dice así: si f va de a a b a los reales y es continua en ese intervalo, entonces existe un elemento c del intervalo abierto a, b, tal que f de c es exactamente el valor medio de la función. Es decir, la integral entre a y b de f es exactamente igual a f de c por b menos a. Uno puede interpretar esto geométricamente como que la integral entre a y b de f es igual al área de un rectángulo que tiene como altura f de c y ancho el ancho del intervalo. Es decir, si esta es la curva, el gráfico de f, el intervalo a, b, entonces existe un c entre a y b tal que este rectángulo tiene la misma área que el área bajo la curva de f. La demostración es muy simple. Vamos a definir la función g de x como la integral entre a y x de f de t de t. Y de esa función sabemos que en a vale 0, que en b vale la integral entre a y b de f, y que su derivada es exactamente f de x para cualquier x en el intervalo. Aplicando el teorema del valor medio a la función g, se tiene que existe un c en el intervalo a, b tal que este cociente es igual a la derivada de g en c. Entonces, reemplazando, g de b es la integral entre a y b de f, menos g de a, que es 0. Aquí debería escribir menos 0, pero obviamente da lo mismo. Dividido por b menos a es igual a f de c, y eso es exactamente el valor medio de la función, que es lo que queríamos demostrar. Entonces, lo que está diciendo este teorema es que para el caso de las funciones continuas, el valor medio de la función es f de alguien. Ahora voy a demostrar un teorema generalizado de este teorema, que es para el producto de una función continua con una función integrable. Bien, entonces el teorema generalizado que les comentaba dice así: si f es continua en el intervalo a, b y g es integrable en el intervalo a, b, que no cambia de signo, esto es siempre positiva en el intervalo o es siempre negativa en el intervalo, entonces existe un c en el intervalo cerrado tal que la integral del producto es igual a f de sc por la integral de g. La demostración la vamos a hacer del siguiente modo.
voy a definir m como el mínimo de f de x entre x, donde x vive entre a y b. Puedo escoger el mínimo porque f es continua, así que alcanza su mínimo. De hecho, que alcanza su mínimo, en realidad puedo decir que en realidad es f de alguien, porque f es continua. Del mismo modo, alcanza su máximo en el intervalo cerrado a, b. Recordemos que una función continua en un intervalo cerrado alcanza su mínimo y alcanza su máximo. Bien, entonces, por definición del mínimo y el máximo, f de x está entre el mínimo y el máximo para cualquier x del intervalo. Y voy a multiplicar por el número positivo el valor absoluto de g. Como es un número mayor o igual que 0, no cambia el signo de la desigualdad. Y por monotonía de la integral, al integrar estas funciones mantengo el sentido de las desigualdades. Bien, veamos qué pasa si g de x es 0. Si g de x es 0, si la integral de g de x es 0, tenemos que esos números son ceros, entonces este número que está entre 0 y 0 está obligado a ser 0 también, obviamente. Entonces, f de c va a ser igual a g de x, que este número es 0, por f de c va a ser 0, así que esto va a ser igual a 0, todo esto es igual a 0, así que tendríamos demostrado el teorema para el caso en que la integral de g de x sea 0. ¿Sí? Y el c que escogeríamos sería cualquier c del intervalo. Ahora bien, ¿qué pasa si la integral de g de x no es 0? Si la integral entre a y b de g de x no es 0, como es la integral de una función mayor o igual que 0, porque es el valor absoluto de g, entonces necesariamente este número que está aquí es mayor que 0. Entonces voy a dividir por ese número en estas desigualdades y resulta ser que m es menor o igual que la integral entre a y b de f de x de g. Voy a sacar las x. Menor o igual que m dividido por la integral entre a y b de g. Bien, pero recordamos que este era un f de alguien. Y este también. Entonces, este número que está aquí está entre f de x barra abajo y f de x barra arriba por teorema del valor intermedio. Y f es continua. Existe c el intervalo cerrado a, b, tal que f de c es igual a este número. Entonces ya lo tenemos listo, cocinado el teorema. Entonces, f de c multiplicado por la integral entre a y b de g es igual a la integral entre a y b de f por el valor absoluto de g. Como g no cambia de signo, se tiene que g barra es g, en caso en que g fuese siempre positiva, o bien
el valor absoluto de g sería menos g. No hay más posibilidades. En cualquier caso, se tiene que la integral de f de c por la integral entre a y b de g va a ser igual a la integral entre a y b de f, que es lo que queríamos demostrar. Y esto es lo que queríamos demostrar. Entonces, para el caso de funciones continuas y g de f continua y g integrable, tenemos este resultado. Bien, eso es lo que quería mostrarles en este video. Ya nos veremos en otro siguiente video.